Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quórum Deliberatorio, el programa de opinión del canal del Congreso de la República. Hoy tenemos un tema que puede sonar recurrente porque lo hemos tocado en varias oportunidades en este escenario, pero hasta que el país no reaccione, hasta que el gobierno nacional, digamos, que no tome cartas en el asunto y el problema de la dignidad en la atención de la salud a todos los colombianos no mejore, pues es muy difícil, digamos, que pasarlo a un segundo plano. Hoy tenemos un gran protagonista en este sector que lo ha estudiado y vamos a ver diferentes aristas, diferentes posiciones que frente a la crisis de la salud tiene este congresista de la Comisión Séptima. Se trata del representante de la Cámara por el partido de la U del Valle del Cauca, Rafael Eduardo Palau, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Rafael, gracias. Juan Manuel, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, como usted lo ha dicho, frente a un tema de una extraordinaria sensibilidad social. Es parte del objeto del Estado como tal, es un derecho primario y constitucional y lo que procuramos es que los usuarios, que los 48 millones de colombianos tengan un goce efectivo del derecho a la salud. ¿Cómo está el sector estructural desde el punto de vista económico, social, los organismos de control, la visión del Estado como tal y el problema grave también de las IPS privadas? Veamos esta nota que nos preparó Uriel Ariza Urbina. El panorama de la salud en Colombia es confuso y no se vislumbra una solución a corto plazo. El país lleva años con un sistema de salud ineficiente y desfinanciado. Escándalos de las deudas de las EPS que han terminado en la liquidación de empresas como Saludcop y Caprecon, quejas de usuarios y médicos son un signo de que hay que reformar con urgencia la salud en Colombia. En 2015, el gobierno sancionó la Ley Estatutaria de la Salud, con la promesa de acabar con algunos de los problemas que atormentan a los colombianos: las infames esperas, el paseo de la muerte, el abuso de los precios de los medicamentos, la negligencia médica y el mal servicio. El mayor problema de la salud parece ser de presupuesto. En la actualidad, el país gasta anualmente alrededor de 49 billones de pesos en salud, y con la nueva ley estatutaria que da cobertura a todos los colombianos, el dinero no parece alcanzar. Son innumerables los inconvenientes y las excusas de las clínicas y hospitales a la hora de la atención médica: problemas de afiliación, falta de contratos con las EPS, dificultades con las autorizaciones, entre otros. Para los expertos, en la ley hay un desbalance estructural entre lo que se promete y los recursos que hay para cumplir. Otro reto grande es que el gobierno debe tener una mejor regulación, inspección, vigilancia y control en el sistema de salud. Entre 2016 y 2020, el gasto de salud en Colombia habrá crecido 25% y representará el 3.9% del Producto Interno Bruto. Doctor Rafael, como vemos, un sector que maneja 46 billones de pesos, que no es una bicocada de dinero, en donde hay muchos intereses creados, pero digamos que hay recursos, es decir, no falta dinero para poder financiar el sector. ¿Qué pasa? Cometimos un error a haber universalizado el derecho a la salud y poner las personas que estaban en el régimen subsidiado con los mismos servicios de régimen contributivo, haciendo una salvedad, que era una justicia que merecían los colombianos. Lo primero que hay que reconocer es que el Estado colombiano ha hecho un esfuerzo grande. Aquí el problema no es de recursos. Aquí la situación que tenemos que analizar es el modelo de salud, el sistema de salud colombiano, que tal vez tiene problemas estructurales y ya se torna como un modelo ineficiente, el procurar que el derecho a la salud sea universal. Hoy estamos hablando de el 97% de cobertura, pues es a lo mínimo que tenemos que llegar en un Estado social y de derecho. Pero lo que no es justo es que los recursos se dilapiden. Lo que no es justo es que después de este esfuerzo no se goce de la salud en términos efectivos, de una atención oportuna, de calidad, que tengamos a los actores del sistema haciendo el papel que les corresponde. Pero el Estado como tal es el único y responsable como asegurador del sistema. Ya cuando empiezan a aparecer unos actores que van más allá de lo que el sistema debe generar, pues entonces ya hay actitudes descomedidas, podríamos decirlo de alguna manera, porque entonces ya el recurso no fluye, porque ya las IPS o los prestadores de servicios en salud no tienen la liquidez
para cumplir con su cometido, para cumplir con su función. Y entonces ya empiezan a escasear los medicamentos, ya no tenemos una atención oportuna con los especialistas, ya las ayudas diagnósticas no son a la hora que el paciente los requiere, ya los procedimientos de las cirugías los demoran mucho tiempo para ser aprobados, y entonces empiezan a haber unas auditorías concurrentes que empiezan lo que se denomina públicamente el paseo de la muerte, y a un paciente lo atienden en una IPS y para el siguiente tratamiento lo pasan a otra IPS en otro municipio, o sea, pero buscando seguramente economizar, pero no están pensando en la economía o el bolsillo del paciente, sí, o de las familias colombianas. Bueno, eso desde el punto de vista operativo, pero yo quiero insistir, doctor Palau, hoy, en que, bueno, está claro que la universalización del servicio era importante y era fundamental, y yo sigo pensando que no estábamos preparados para eso. Sin embargo, el Estado, como usted lo dice, es el responsable del aseguramiento, pero le ha cedido a las empresas promotoras de salud, le ha concesionado, no es esa figura, pero digamos que le ha cedido ese papel porque no tiene la logística necesaria para poder asegurar a todos los colombianos. Pero entonces son las EPS las que están incumpliendo en gran parte con los recursos para poder financiar esa salud. ¿Qué pasa con esos 12 billones de pesos que dicen las IPS públicas y privadas que les deben las EPS, pero que esa plata está embolatada, que no fluye el recurso? Que lo que podríamos decir es que el sistema como tal se vuelve perverso. Cuando a los facilitadores, el modelo, a los facilitadores que deben ser las EPS, los han convertido en unos intermediarios. Y entonces se les gira el recurso completo y ya no hay nada que los motive para que le entreguen el recurso a las IPS. Claro. Y entonces ahí ya nos metemos en el tema que usted acaba de decir. Las glosas, ¿cómo tramitan las IPS sus cuentas? Cuando son ellos los que ponen las trabas y cambian los requisitos de manera permanente, cuando no hay un sistema unificado para la presentación de las mismas cuentas, cuando se hablan de unos pacientes que tienen unos derechos y otros no. Indudablemente el Estado colombiano, el gobierno y este ministerio en especial ha tenido unos avances significativos, pero podríamos decir, para conservar el vocabulario de salud, son paliativos, pero están dejando morir el paciente como tal. Paliativos es decir que ya no se habla de un plan obligatorio de salud, ya se habla de un plan de beneficios, a raíz de la última ley estatutaria, ya se habla de un control de precios en los medicamentos, ya la última medida que ha tomado el ministerio es la eliminación del comité técnico científico para la aprobación de los procedimientos, dejándole la facultad a los especialistas, a los profesionales de la salud, para que cuando determinen y previas justa justificación o unas causas, puedan autorizar al paciente para que acceda a un tratamiento, pero a las IPS no les llega el recurso. Entonces ahí podríamos decir hay una gran falencia. Nosotros hemos propuesto, a raíz de las audiencias, de los debates, de las diferentes reuniones al interior de la Comisión Accidental de Salud, que debería constituirse una cuenta única, en donde la plata de la salud esté consignado, en donde las EPS puedan tener el recurso, pero que les corresponde por derecho, que es el de el de intermediación, y que no pueden exceder un 5, un 6%, pero no pueden ellos recibir el recurso completo para ellos terminar amarrándolo y no entregárselo a las IPS. Sí. Muy bien. Estamos en Quórum Deliberatorio, el programa de opinión del canal del Congreso de la República. Hoy estamos mirando otra arista de un problema estructural que tiene este sector, y más adelante también trataremos el tema central de la audiencia pública que lideró el doctor Rafael Eduardo Palau sobre la herencia de Salud Coop a Café Salud, que es como meter la plata del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Y ahora se van a dar cuenta por qué lo afirmamos. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Todos los colombianos merecemos una televisión pública, abierta y gratuita, pero pilas, porque hay gente sin escrúpulos que quiere quedarse con lo nuestro, que quiere vulnerar nuestros derechos. Afortunadamente tenemos quien nos defienda. Conozca sus derechos. Televisión abierta y gratuita para todos. Nuestra decisión es transparente.
Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto, por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. Volvemos a Quórum Deliberatorio. Hoy estamos hablando sobre la crisis de la salud, viéndola desde otra arista. Bueno, ya está claro que el modelo es perverso. Lo ha dicho usted, representante de la Cámara, Rafael Eduardo Palau. ¿Qué pasa con los organismos de control? Hay una Superintendencia Nacional de Salud que en otrora la gente le daba miedo. ¿Qué pasa? ¿Hay corrupción? ¿No hay suficiente capacidad para controlar el sector? ¿Qué pasa con la Contraloría? ¿Qué pasa con la Procuraduría? Porque uno dice que el modelo puede ser perverso, pero si hay un buen control, digamos que eso ayuda a aliviar un poco los errores y las, bueno, no hablemos de corrupción como tal adrede, pero sí errores que generan problemas de liquidez o errores que generan problemas de que no se cumplan el pago de las cuentas o que no se autoricen debidamente los servicios. ¿Qué pasa con los organismos de control? Y desde la Comisión Séptima que usted hace parte, ¿cómo están viendo esta falencia, la falta de auditoría, de evaluación al sector de las EPS especialmente, que son las que autorizan finalmente la plata? Yo indudablemente me concentraría en la labor que la Superintendencia de Salud tiene que ejercer. Es un acompañamiento al proceso. Cuando hablamos de Contraloría, de Procuraduría, de Fiscalía, estamos hablando ya de procesos posteriores que indudablemente ya reflejan que se han cometido unos delitos o unos presuntos delitos. Yo pienso que la labor de la superintendencia tiene que ser mucho más efectiva, mucho más eficiente. Que cuando hablamos y usted dijo una cifra ahora general de 12 billones en cuentas presentadas a las EPS, recordemos que ya se habló de la liquidación de Caprecon, de la intervención y liquidación de Saludcop, y ahora estamos hablando de la venta de Café Salud. Solo entre Caprecon y Saludcop estamos hablando de facturas alrededor de 4.5 millones más 3.5 billones, estamos hablando de 8 billones. Y estamos hablando de alrededor de 7.3 afiliados solamente a Saludcop y Café Salud. O sea, son cifras astronómicas. Pero cuando hablamos del tema de las glosas, que es la relación entre las EPS y las IPS, estamos viendo que en el solo proceso de intervención de Saludcop, cuentas por 4.1 billones y cuentas autorizadas o avaladas después de auditadas de 915.000 millones. O sea, glosas de 3.2 billones es una cifra escandalosa. Uno dice, no quieren pagar. Algo tiene que estar pasando muy grave. Como dicen las abuelas, alguien tiene que estar diciendo mentiras. Así es. ¿Quién nos está mintiendo? O las IPS con la facturación o las EPS que no quieren reconocer la dimensión del problema. Pero pareciera que aún el país no es consciente. Lo que hemos querido nosotros es visibilizarlo, inicialmente no con el ánimo de buscar culpables, es con el ánimo de corregir falencias para que esto no vuelva a ocurrir. Es que si estas cifras se consolidan, estaríamos hablando de una debacle similar a la debacle del sector financiero hace algunos años. Correcto. ¿Qué tanto le costó al país? O sea, realmente es complicado y lo que nosotros queremos es advertir a tiempo de que es necesario revisar el modelo y de que es necesario que la Superintendencia de Salud
así como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio, así como es la Superintendencia de Supersociedades, así como es la Superintendencia Financiera, ejerzan controles efectivos, sancionen a los componentes o a los actores del sistema que no estén cumpliendo y por supuesto que a tiempo se corrijan. Representante, es que la situación es realmente muy compleja porque, ya lo dijo usted, hay 46 billones en juego y la situación obviamente de los usuarios sigue deteriorándose. Con la venta de Capricorn, perdón, con la liquidación de Capricorn, con la liquidación de Saludcop y con la potencial venta de Café Salud, pues no hay una luz al final del túnel. ¿Qué pasa con eso, representante? Solo para hacerle claridad a los televidentes, aquí estamos hablando de Capricorn como EPS del régimen contributivo, y estamos hablando de Saludcop y Café Salud como EPS del régimen subsidiado. ¿Estamos? Aquí lo que podríamos reflejar, una vez se ha intervenido por parte del Estado, en el caso de Saludcop en el 2011, cómo se ha venido deteriorando el servicio, o sea, cómo los usuarios han venido sintiendo que la intervención del Estado para resolver no ha sido eficiente. Y entonces uno podría concluir, el Estado no es eficiente a la hora de administrar empresas de servicios públicos, empresas de salud, prestadoras de servicios en salud. Y entonces, ¿a quién recurrimos? ¿Por qué el Estado no interviene, resuelve rápidamente y sale? ¿Cuáles son los intereses? Y empezamos a hablar de intereses cruzados. Es que cuando hablamos de 46 billones estamos hablando de muchísimo dinero y entonces empezaríamos a hablar de unos pecados o de unos síntomas en el sistema. Cuando sentimos que las IPS están ilíquidas y no prestan un buen servicio, cuando las EPS dicen que tampoco tienen el dinero y que están quebradas, entonces empezamos a encontrar pecados como la tercerización en los servicios, la integración vertical, las glosas, la burocracia que se dispara y empiezan a aparecer trazas de corrupción. Y entonces, bueno, por eso es que nosotros decimos el modelo de salud en el país tiene que ser revisado. Y si usted revisa también cómo están funcionando las IPS, encuentra otra queja también. No hay los suficientes especialistas en Colombia. ¿Y por qué no los hay? Porque no los están ofertando las propias universidades. O sea, esa también es otra mafia. O sea, estamos hablando entonces de que los especialistas hoy en día no quieren que se preparen más especialistas en Colombia. Y ahí estoy tocando desde las IPS, desde las EPS, desde la óptica profesional, y si tocamos la óptica desde los proveedores, cuando ellos dicen nosotros hacemos unos contratos, nos aceptan unos precios, pasamos una facturación de medicamentos y de servicios y después nos llaman a que reliquidemos, a que acordemos nuevos precios. ¿En qué sistema se están cambiando los precios una vez han sido acordados? O las condiciones. ¿Habría un cartel también de distribuidores de medicamentos? Es muy complicado cuando hay tanto dinero y hay tantas inconsistencias. Y entonces las EPS dentro de las glosas le dicen a la IPS, páseme las facturas en original, si no, no las reviso. Pero si las facturas originales hace años están en los despachos judiciales, las facturas originales hace rato le fueron entregadas a las EPS en la primera facturación. Y entonces empezamos a caer en unos fangos, en unas trampas, allí en unos círculos viciosos en el que hoy nos encontramos y que nosotros hemos advertido desde la Comisión Séptima, desde la Comisión Accidental, ojo, que esto tiene unas dimensiones gigantescas y más aún cuando nos hablan de la venta de las EPS, en lo que hoy ya se habla como posible valor de venta, sí cubren las deudas que hoy tienen, o sea, y si no las cubren, ¿de dónde va a salir ese dinero? Tremendo. Vamos entonces a nuestra parte final, a un corte de mensajes institucionales y venimos con los detalles de la audiencia pública que recientemente se cumplió aquí en la Comisión Séptima, donde hubo para dar y convidar. Ya regresamos. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión.
Autoridad Nacional de Televisión. ¿Te imaginas un país en paz después de tantos años de conflicto? ¿Te imaginas aprender a vivir juntos? Las personerías en Colombia a través de FENALPER te invitan a ser parte de esta iniciativa, porque es posible un futuro distinto. Graba en un video tus respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién soy yo y qué me hace feliz? 2. ¿A qué le tengo miedo? 3. ¿Qué he hecho para que otros colombianos sean felices? Y súbelo a www.reconcolombia.com. Colombia somos todos. Hace apenas unos días usted lideró una audiencia pública en la Comisión Séptima en donde tocó unos temas muy concretos, que fue la liquidación de Saludcop y la herencia que le dejó a Café Salud. Como usted lo dice, Saludcop era la EPS más grande del país y no solamente tiene un problema con las IPS, multimillonarias deudas, que inclusive los liquidadores actuales están... ese término no existe, me lo estoy inventando, reglosando, o sea, están glosando lo que ya arreglaron y, mejor dicho, están devolviendo las cuentas que ya habían sido conciliadas. Pero hay un problema laboral, hay un problema de los proveedores, hay un problema gravísimo. ¿Qué va a hacer el Congreso de la República, que tiene la facultad de control político, para que los organismos de control y para que el gobierno, que es el titular del derecho fundamental del aseguramiento, le cumpla a los colombianos con este que tal vez puede ser uno de los mayores problemas sociales concentrados en una sola EPS, que es Saludcop, que le hereda a Café Salud, que es otra empresa del mismo grupo? Bueno, a través de esa audiencia pública lo que quisimos fue visibilizar la dimensión de la situación. Pues fueron invitados todas las entidades del Estado responsables en el tema. Tengo que destacar que asistieron los sindicatos de Saludcop, conocer la cifra de 33.000 empleados que hoy están en un limbo, están en una incertidumbre, ya se han perdido más o menos 4 o 5 que son los que menos tienen responsabilidad. Empleados y con derechos laborales adquiridos y que hoy no saben si se les va a pagar, hoy no tienen los instrumentos para cumplir con su labor, hoy no pueden acceder ya a un sistema financiero que les permita con fluidez y con la dinámica propia mejorar sus condiciones de vida, adquirir un crédito por muy mínimo que sea. Ya no tienen una regularidad en sus pagos. Esto es un drama social y ahí el ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo debe tomar cartas en el asunto. Ya conoció el detalle porque las audiencias son públicas, pero también conocimos la óptica de los usuarios. Cuando empezamos a conocer desde el año 2011 y 2012 cómo han venido subiendo el número de tutelas. Es un claro indicador de que el servicio como tal en calidad... La excepción se volvió regla general. Se deterioró. Pero ahí accedemos a otro tema igual de complejo. Desde los fallos, desde los jueces, desde las inspecciones, están fallando vía tutela y requiriendo unos servicios, la entrega de unos medicamentos. Y entonces ahí se está desangrando también el sistema. Porque ¿qué hace un juez diciéndole a la IPS, tiene que entregarle esta cantidad de pañales al día a un paciente o esta cantidad, por ejemplo, de un producto, un medicamento como el Ensure, que es costosísimo? Y cuando revisamos esa facturación que está arrojando allí, rompe el sistema porque ellos no conocen realmente ni la condición clínica del paciente, ni el tratamiento que necesitan, ni su complemento alimentario, nutricional. Y entonces ahí nos metemos por otra arista que está desangrando el sistema. Aquí lo que tenemos que decir es que esto tiene unas dimensiones, el solo tema laboral, ya dijimos la cifra, y ya estamos hablando de derechos laborales, el solo tema desde los usuarios, y ya lo que habíamos comentado ahorita, la óptica de las IPS, desde los proveedores, desde las entidades bancarias, el sistema financiero que le ha prestado a las IPS, sí, y ahora quieren cobrar, dicen no, pero no hay liquidez. Y ellos lo único que pedimos es que nos paguen lo que les prestamos. Entonces, esto tiene una complejidad. Nosotros hemos querido, y esa audiencia pública indudablemente ha despertado un interés en la opinión pública en el tema,
pero es una situación, es un drama que está viviendo el país, porque esto se vive en todas las regiones y esto no se mide solo en plata. Hay una dimensión que es la dimensión humana, esto se vive o se puede medir en términos de pérdidas de vidas humanas. ¿Cuántas personas por no tener un servicio oportuno, un tratamiento oportuno, un medicamento en su calidad y en su cantidad de manera oportuna, hoy están perdiendo la vida? Ustedes aprobaron una reforma estatutaria, que es el marco general de la salud, y se hundió la reforma ordinaria. Usted, que es parte de la Comisión Séptima que estudia los temas de salud, ¿cree que se debe revivir y que el gobierno nacional debe revivir una reforma ordinaria que incluya todo lo que usted está hablando? Indudablemente. Creemos que esto tiene que ser de público conocimiento, que esto tiene que ir al Congreso, que se tienen que abrir unas mesas de diálogo y de participación. Ya no son simplemente resoluciones. Esto no se arregla vía decretos. Esto no es vía actos administrativos. Esto definitivamente es de repensar un modelo que sí tiene recursos. Tenemos que revisar si son suficientes, pero son importantes la cantidad de recursos que el Estado colombiano está destinando a la salud, pero que no están cumpliendo con su cometido. No tenemos una salud de calidad. Yo no sé, representante, ya para terminar, si nos ocurre, los que vivimos en provincia, usted y yo, que uno prefiere pagar 5 peajes, como cuando uno va, por ejemplo, de Pereira a Cali, y dice, es caro, pero es bueno. No sé si los colombianos estamos dispuestos a pagar un poquito más, pero que nos den una atención con dignidad. Pero aquí tiene la dimensión de que la salud es un derecho y a nosotros nos ilusionan vía ley estatutaria que ya no habla de un POS, sino un plan de beneficios a una salud. Y aquí nos hacen unos anuncios cuando se habla de la intervención de Saludcot, que no va a haber trauma ni en el servicio ni en la atención, cuando la realidad contrasta. Y nosotros tuvimos la oportunidad de presentar algunas de las noticias que día a día nos están atropellando desde los medios de comunicación, de los noticieros. La realidad es otra. Definitivamente el derecho como tal, que queda consagrado en la Constitución y en la ley, empieza a ser un sofisma. Pues, representante, ustedes tienen la herramienta constitucional que les da la Carta Magna, que es el control político. Esperamos todos los colombianos, de verdad. Estoy seguro que los televidentes que están viendo este programa anhelan que ustedes, que les dimos ese mandato constitucional de representarnos aquí en el Congreso, nos ayuden. Cumplimos nuestra función y con gusto y vamos a hacer los debates. Ya estamos pidiendo fecha para el mes de mayo, un debate en plenaria de la Cámara en la que estén presentes todas las autoridades, los ministerios, Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia, Ministerio de Trabajo. Ojalá vayan, ¿no? Ojalá vayan. No con las sillas vacías que vimos en la audiencia. Ojalá vayan. Pero cumplimos nuestra tarea y lo estamos haciendo de manera permanente. Importante para que las personas que nos estén viendo nos escriban, nos hagan conocer estos diferentes casos. Sus redes sociales para que le escriban. Rafael Eduardo Palau, ahí lo encuentran en Facebook, me encuentran por Instagram, Palau, Repalau, nosotros de manera permanente, y tenemos muchas personas que nos están siguiendo a través de YouTube, de Instagram, tenemos todos los mecanismos de las redes sociales. La gente tiene que aprovechar esto, denuncie, coméntenos, entréguenos sus ideas y sus inquietudes, que seguramente desde el Congreso de la República vamos a hacer que se conviertan en un mejor estar para la comunidad. Congresista, gracias. Gracias por la invitación. A los colombianos, en una próxima oportunidad tendremos otro tema de gran interés nacional, como siempre, aquí en Quórum Deliberatorio. Gracias y hasta pronto. Yeah.